Vamos a ver rápidamente la diabetes de aparición en la madurez de los jóvenes. En inglés se pone Maturity Onset Diabetes of the Young. Entonces, diabetes de aparición en la madurez de los jóvenes. Esto, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, que es clásica de un paciente en edad media 40-60 años y que es obeso o que tiene sobrepeso, estos pacientes se van a presentar jóvenes, entonces más o menos de 15 como hasta 30 años más o menos, 30-35 años, o sea, jóvenes, y aparte son delgados, o no es especialmente que sean delgados, pero no son así obesos como un paciente clásico de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa en diabetes de aparición en la madurez de los jóvenes? Esta es una deficiencia, una mutación de la enzima glucoquinasa o glucosinasa. Entonces, recordemos que para hacer la glucólisis, todas las células agarran glucosa. El primer paso de la glucólisis es que la convierten en glucosa 6-fosfato, y la enzima en todas las células se llama exoquinasa o exocinasa en todas las células, salvo en el páncreas y en el hígado tenemos una variante de la exoquinasa o de la exocinasa que es la glucoquinasa. Ahorita nada más nos importa el páncreas. Entonces, ahora vamos a ver una célula del páncreas. Esta es la célula beta del páncreas, tenemos las células alfa, las células delta, esta va a ser una célula beta del páncreas. Entonces aquí el páncreas pues también tiene que hacer glucólisis. Entonces entra la glucosa, igual la va a convertir en glucosa 6-fosfato, pero la enzima ya no es la exoquinasa, sino que es la glucoquinasa. ¿Cuál es la diferencia entre la glucoquinasa y la exoquinasa? La glucoquinasa, bueno, aparte del lugar, esta está en el páncreas y en el hígado, esta está en todas las células, pero la glucoquinasa tiene menos afinidad por el azúcar, por la glucosa, que la exoquinasa. Entonces la glucoquinasa ya de por sí tiene menos afinidad por la glucosa. Ya en videos anteriores vimos afinidad, hay que pensarlo como con qué tanta fuerza nos unimos a la glucosa, o digamos con qué tantas ganas la glucoquinasa tiene de agarrar a la glucosa. Una cosa es que la glucoquinasa agarra la glucosa así, y otra cosa es que la agarra así. Si la agarra así, por así decirlo, es que tiene mucha más afinidad. Si la agarra así, pues no tiene tanta afinidad. La glucoquinasa tiene menos afinidad por la glucosa que la exoquinasa. Entonces, primero vamos a ver una célula beta pancreática de un paciente normal. Entonces, ya en otros videos vimos cómo se hace la liberación de la glucosa. Entonces, ya lo vemos en otro video. Aquí nada más vamos a hacer como saltar unos pasos y un repaso para ver la patofisiología. Entonces, en un paciente normal entra la glucosa, o sea, tenemos ciertos niveles de glucosa en la sangre y si están altos, pues obviamente va a entrar la glucosa por medio de los GLUT, esto ya lo sabemos. Aquí está el GLUT2 en el páncreas, y la glucosa se mete la glucosa, y la glucosa es metabolizada en el páncreas por la exoquinasa. Finalmente pasa a glucosa 6-fosfato y a través después de la glucólisis y ciclo de fosforilación oxidativa vamos a tener aumento de los niveles de ATP. Y finalmente esto promueve que se libere la insulina. Entonces aquí está la insulina en vesículas, la vesícula se fusiona con la membrana y se libera la insulina. Ya en otro video está específicamente cómo pasa esto, pero entonces cuando se mete la glucosa a la célula beta pancreática, la glucosa es metabolizada por la glucoquinasa en glucosa 6-fosfato y ahí termina aumentando los niveles de ATP y se libera la insulina. Y la glucoquinasa funciona como un sensor de glucosa, Entonces, ¿cómo funciona esto? Si tenemos altos niveles de glucosa, pues mucha más glucosa va a entrar, y si entra más glucosa, aumentan más los niveles de ATP, y si aumentan más los niveles de ATP, se va a liberar mucha más insulina. Si tenemos mucha más insulina, esto promueve que los órganos que dependen de la insulina para meter glucosa, pues metan más glucosa, y pues lo normal, es lo intuitivo. Si hay mucha glucosa, vamos a tratar de meter más glucosa. ¿Y cómo? Liberando más insulina. ¿Cómo se libera más insulina? Porque la célula beta pancreática metió más glucosa porque hubo más glucosa. Entonces, la célula beta pancreática, si hay mucha glucosa, va a meter mucha glucosa, Y si mete mucha glucosa, finalmente va a formar mucho ATP, y si forma mucho ATP, va a producir mucha insulina. Eso es lo normal. Entonces, la glucoquinasa, que es la enzima que convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato, es como si sensara cuánta glucosa hay aquí afuera. O sea, en el espacio intracelular es como si sensara.
Si hay poca glucosa, entonces la glucosa no se va a o sea, se mete, pero no se va a metabolizar a glucosa y fosfato. O sea, la glucoquinasa no va a agarrar a la glucosa y convertirla en glucosa y fosfato si es que hay bajos niveles de glucosa. Si hay bajos niveles de glucosa, aunque la glucosa se meta aquí, la glucoquinasa, que tiene menos afinidad por la glucosa, no va a agarrar la glucosa y convertirla a glucosa y fosfato. Y si no la convierte en glucosa y fosfato, la glucosa se puede volver a salir de la célula pancreática y puede volver a circular en la sangre. Y así lo puede tomar otro órgano. Entonces, si hay poca glucosa, la glucoquinasa no va a metabolizar a la glucosa. Si hay mucha glucosa aquí en el espacio extracelular, la glucoquinasa metaboliza la glucosa. O sea, la glucosa que va entrando a la célula beta pancreática se va a metabolizar por la glucoquinasa. Entonces, así es como funciona como un sensor. Si hay mucha glucosa, aquí en el espacio extracelular, se mete la glucosa y esa glucosa que se metió, la glucoquinasa la metaboliza a glucosa 6-fosfato. Si hay poca glucosa, aunque se meta la glucoquinasa pues no la va a metabolizar o en mucho menor grado. Y entonces la glucosa se puede volver a salir y entonces otro órgano puede tomar la glucosa, pero ya no el páncreas. Por eso funciona como un sensor la glucoquinasa. ¿Qué pasa en la diabetes de aparición en la madurez de los jóvenes? Tenemos menos afinidad de la glucoquinasa por el azúcar, por la glucosa. Entonces ya por sí la glucoquinasa funcionaba como un sensor de glucosa porque tiene menos afinidad por la glucosa que la exoquinasa. Estos pacientes tienen mucha menos afinidad por la glucosa. La glucoquinasa de estos pacientes tienen menos afinidad por la glucosa. Esto quiere decir que si tenemos, ya voy a borrar aquí, digamos que para un paciente normal, si tiene altos niveles de glucosa, le voy a poner así nada más como 2 flechitas para no poner números. Si tenemos altos niveles de glucosa, esto aumenta en 2 cruces la liberación de insulina. Si tenemos un paciente que tiene diabetes mellitus de aparición en la madurez de los jóvenes, tienen menos afinidad por la glucosa. La glucoquinasa tiene menos afinidad por la glucosa. Entonces, aunque tengamos igual 2 flechitas de aumento de glucosa, lo que en un paciente normal esto hará que la glucosa se metabolizara a glucosa y fosfato, termine en aumento de ATP y se libera insulina. En este paciente no, en este paciente sí se mete la glucosa, sí se va a metabolizar a glucosa 6-fosfato, pero obviamente en menor grado. ¿Por qué en menor grado? Porque ya la glucoquinasa ya no la agarra así. O sea, si la glucoquinasa tiene mucha afinidad, no tiene mucha afinidad, pero la glucoquinasa tiene cierta afinidad por la glucosa. Entonces la agarra y la metaboliza, la agarra y la metaboliza. Si tenemos un paciente que tiene menos afinidad por la glucosa, o sea, su glucoquinasa tiene menos afinidad por la glucosa, entonces pues ya no es tan fácil que la agarre. O sea, sí la agarra, pero le cuesta más trabajo. Le cuesta más trabajo y no es tan fácil que la metabolice. Si le cuesta más trabajo agarrarla, pues porque no tiene tanta afinidad. Una cosa es que la agarra así, otra cosa es que la agarra así. Si tiene menos afinidad esta glucoquinasa del paciente, pues no se va a metabolizar tanto la glucosa, porque tiene menos afinidad la glucoquinasa por la glucosa. Nada más por eso no se va a metabolizar tanto la glucosa 6-fosfato. Bueno, no se va a metabolizar tanto la glucosa en glucosa 6-fosfato. Y si no se metaboliza tanto, pues no vamos a tener tanto aumento de ATP. Y si no hay tanto aumento de ATP, no va a haber tanta liberación de insulina. O sea, sí, algo de insulina se va a liberar, pero no va a haber tanta liberación de insulina. Entonces, ¿qué pasa? Aumentó el umbral para la liberación de insulina. Necesitamos tener un aumento mayor de glucosa para aumentar más la liberación de insulina. Entonces, digamos aquí la relación era aumento una flechita aquí, aumento una flechita de insulina, aumento otra flecha aquí de glucosa, aumento otra flecha de insulina. O sea, si aumenta más la glucosa, aumenta más la insulina. Aquí tengo que poner más flechitas de que aumente la glucosa para que aumente una flecha de la insulina. Entonces, aquí es mucho más difícil. Si el paciente tiene menos afinidad, si la glucoquinasa del paciente tiene menos afinidad por la glucosa, entonces cuesta más trabajo hacer la liberación de insulina. ¿Por qué? Porque no vamos a metabolizar la glucosa y fosfato y esto no nos va a dar suficiente ATP. Entonces, para que se libere más insulina, necesitamos muchísima más concentración de glucosa aquí en la sangre para que se libere poquita cantidad de insulina. Entonces, así como hiperbólico, necesitamos muchísima glucosa para que se libere poquita insulina. Aquí necesitamos cierta cantidad de glucosa para que se libere cierta cantidad de insulina. Aquí necesitamos más glucosa para que se libere la misma cantidad de insulina en este paciente. Si en este paciente necesitamos 2 flechitas para arriba para que se liberen 2 flechitas para arriba de insulina, en este paciente necesitamos 5 flechitas para arriba para que se liberen 2 flechitas para arriba de insulina. Entonces, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes necesitan tener más glucosa en la sangre para tener la misma cantidad de secreción de insulina que un paciente normal. Pero a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, esta diabetes no progresa. O sea, obviamente sí empeora, por ejemplo, en el embarazo. Y de hecho es
casi siempre cuando las pacientes se dan cuenta. Es una paciente que normal y cuando está embarazada tiene diabetes. Pero ¿qué predispuso a la diabetes? Tener diabetes de aparición en la madurez de los jóvenes, o sea, tener una glucokinasa que tenga menos afinidad por la glucosa. Entonces, generalmente esto se presenta en el embarazo porque ahí es cuando aumenta la resistencia a la insulina.